el uso en la neuroradiología, el uso de todo lo que es sistema nervioso. Eso tiene aspectos técnicos que son distintas. La técnica para tomar un escáner es distinta para cuando uno toma un cuello, una columna, o cuando toma uno una tórax, abdomen y pelvis, ¿ya? Son factores técnicos distintos, ¿ya? Los objetivos docentes, bueno, es ese, explicar cuáles son los criterios o cuáles son las formas de tomar un ataque de cerebro y por qué, ¿no es cierto? Vamos a revisar el tema y vamos a llegar a algunas conclusiones de por qué los cerebros se toman con esos factores técnicos, ¿ya? En primer lugar, objetivo docente, introducción de los principios físicos de la tomografía helicoidal, que esto ya lo hemos visto, así que lo vamos a pasar rápidamente. Parámetros básicos de MAS, kilovolt, la matriz, el pitch, son definiciones que ya deberían de tenerlas, ¿no es cierto?, en sus conocimientos. La colimación del corte, la configuración de los detectores, ¿ya? Utilidad y limitaciones de las reconstrucciones en 2D, que es la clásica, 2 dimensiones, que es el corte que sale en la imagen. La 3D, ¿ya? MPR, que es un postproceso que se realiza, ¿no es cierto? El MIP, ¿ya? El volumen rendering, que es el EPR, y el SSD, que es el sombreado de superficie. Después, análisis de los parámetros de imagen y reconstrucciones apropiados en estudios específicos de neuroradiología, ¿ya? Los parámetros de imagen para la TC craneal o cerebro, la TC de órbitas o peñascos, ¿ya? El angio TC de carótidas, la buena visualización para el polígono de Willis, y sistema, admitir todo. Y sistema, ¿no es cierto? Sistema venoso cerebral, ¿ya? Descripción de los principios, aspectos técnicos en la perfusión cerebral. Esto lo vamos a nombrar, porque hoy en día la perfusión en escáner, en realidad los equipos se puede hacer, pero al igual como la colonoscopía, es un aspecto que tiene que incorporarse al equipo una tarjeta, un software especial, que generalmente lo venden separado. Y hoy en día, como la parte de perfusión y difusión cerebral está mucho mejor elaborado en la resonancia, simplemente los escáneres en Chile prácticamente son muy pocos los que tienen esta funcionalidad. Pero lo vamos a explicar y para qué sirve, sí, para qué sirve. Pero no está instalado, por ejemplo, en Arica, en Iquique, no está instalado el programa de software para ver perfusión cerebral en escáner. Vuelvo a repetir, esta función se realiza mucho mejor con una resonancia magnética nuclear. De hecho, es como parte de la práctica normal, hacer lo que se denomina perfusión y lo que es también la difusión cerebral. Así que solamente no le vamos a llevar mucho énfasis, pero sí importante saber para qué sirve, ¿ya? Bueno, revisando el tema, ustedes ya, este concepto ya lo hemos pasado, esto es la matriz computacional, ¿no es cierto? Que son un conjunto de celdillas, ¿ya? Tomografía computarizada, una técnica tomográfica digital que utiliza rayos X en los equipos de TC. El tubo emisor emite un haz colimado, ¿ya? Un haz colimado, ¿ya? Y en el lado opuesto hay detectores. Estos detectores miden la atenuación de los rayos X, vale decir, el rayo atraviesa la estructura y aquí hay una atenuación, ¿ya? Y esa atenuación, ¿de qué es lo que va a depender? De los coeficientes de atenuación lineal de cada uno de los elementos que tiene el paciente. Vale decir, si hay grasa, si hay líquido, si hay hueso compacto, si hay hueso esponjoso, son distintos coeficientes de atenuación lineal que puede tener el paciente, ¿ya? Durante el giro se efectúan múltiples medidas, o sea, las medidas en el giro van a llegar acá, radiaciones un incidente, un emergente, y esas son distintas medidas que son muchos datos, cuando el tubo gira son miles de datos para entregar una imagen, ¿ya? Por lo tanto miles de más de datos para el segundo imagen y así sucesivamente son muchos datos y esos datos van a un computador o a un ordenador que se le denomina, ¿ya? De rayos X perfines, el corte obtenido se reconstruye sobre una matriz y la tonalidad de gris de cada píxel representa el grado de atenuación de ese punto o de ese punto anatómico donde pasa el paciente. La tonalidad de gris es lo que es distinto en coeficiente de atenuación lineal de la estructura. Los principios técnicos, ¿no es cierto? Los principios técnicos en los equipos ETC de tercera generación, acuérdense los de tercera generación eran más o menos, eso de tercera generación se llevó después a la parte helicoidal, ¿ya? Desde ahí nace el quinta generación que es el helicoidal. En los cuales se basan en los tipos de helicoidales actuales. El tubo emite un haz de rayos X en forma de abanico que cubre todo el plano axial del paciente, y es decir, todo el campo de medición, que es el campo de visión, ¿ya? E incide sobre los arcos detectores del conjunto de tubos detectores. El tubo detector gira sincrónicamente alrededor de un paciente, alrededor de un eje, digamos,
de manera ideal debe coincidir con el eje longitudinal del eje Z, ¿ya? El giro continuo, y simplemente los detectores van en esta forma, una forma de abanico, una forma también se le llaman banano de detectores. No es esos detectores que están en 360 grados, que eran los de cuarta generación, sino que estos de la helicoidal se basó prácticamente en la forma de los detectores de los de tercera generación. Después, principios técnicos, los principios tomográficos de tercera generación eran secuenciales. Acuérdense de este concepto secuencial, que también lo repasamos la semana pasada. Secuencial significaba que el paciente avanzaba 10 milímetros, el tubo giraba y hacía el corte. Luego había una pausa y la camilla se hacía avanzar 10 milímetros más, el tubo giraba, ¿no es cierto?, nuevamente en 360 grados, y hacía un corte. Y así sucesivamente, nuevamente apretaba un botón yo en la mesa de comando, hacía avanzar la camilla, y el tubo nuevamente giraba y así, iba avanzando. Y eso se demoraba mucho tiempo, se demoraba como una media hora para hacer 15 cortes, ¿ya? Bueno, después con el tiempo los de tercera generación se fueron avanzando, las partes de los software fueron haciendo más rápido, y el examen podía demorar a veces media hora, pero igual era convencional, o también se le llama secuencial. Acuérdense de esa palabra secuencial, porque esto secuencial también después lo puedo ocupar yo en helicoidal. El helicoidal no solamente hace el recorrido en forma helicoidal siempre. Hay, hay hay exámenes que se pueden hacer con esta forma antigua, que es secuencial, y tienen bastante importancia, ¿ya? Entonces, recuérdense de lo que es secuencial. Secuencial era el método técnico que se empleaba con los equipos de tercera generación y los de cuarta, perdón, los de tercera y cuarta, claro. El paciente yo lo hacía avanzar, y el tubo recorría el paciente a 360 grados, pero el tubo tenía que devolverse por los cables, ¿se acuerdan? Los cables no podían hacer girar en forma continua, por lo tanto se devolvían. En ese momento se hacía avanzar la camilla 10 milímetros, y el tubo nuevamente volvía a disparar y hacía un corte. Y así sucesivamente, la camilla avanzaba, corte. La camilla avanza, otro corte. La camilla avanza, otro corte, y el cerebro duraba, si eran cortes de 10 milímetros, más o menos son 15 cortes, y se acababa el examen, ¿ya? Y eso se llamaba secuencial, ¿ya? También con los de tercera generación se hicieron exámenes de tórax, por eso sale indicado acá tórax, abdomen y pelvis. Pero ¿cuál era la desventaja? Dependía el corte de la forma en cual el paciente hacía una respiración, porque para cada corte era una respiración. Ejemplo, si yo en el tórax tenía 40 cortes, los 40 cortes ojalá, ¿no es cierto?, que salieran con la misma inspiración de la inspiración anterior. A lo mejor sería lo ideal que todos, el paciente, cada vez respirar igual, y no todos los pacientes respiran igual de una vez y la otra. Entonces, esa era la desventaja cuando se hacía tórax, abdomen y pelvis, cuando el equipo solamente hacía secuencial. Secuencial, yo siempre, para tórax, respire profundo, aguante, un corte, se demora como 30 segundos, respire normal. Hacía avanzar la camilla, respire profundo, aguante, nuevamente se hacía un corte de 0,5 segundos, aguante, 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 respire normal. Avanzaba la camilla, ¿no es cierto? Y 40 veces hacerle al paciente respirar profundo. Eso era secuencial. Hoy en día, con una sola expira, paciente con una sola apnea, se hacen 40 cortes en 10 segundos. ¿Ah? Eso es el concepto antiguo y lo actual. Entonces, lo secuencial se puede también utilizar en el ecoidal. Eso es nuevo para usted porque no se lo había indicado, ¿ya? Alrededor del paciente en posición concreta a la mesa, ¿no es cierto?, adquiriendo múltiples proyecciones angulares del corte seleccionado, perdón. Para efectuar el siguiente corte, la mesa avanzaba y el proceso se repetía. Lo mismo que le expliqué, ¿no es cierto? En cambio, los equipos helicoidales, ¿no es cierto?, de quinta generación, que son los helicoidales, el conjunto tubo arco detectores gira mientras avanza la mesa en forma continua, ¿ya? Entonces, la mesa avanza en forma continua y el recorrido prácticamente si es tórax, desde la pera hasta el abdomen, y eso, con una sola apnea, yo hago todo el recorrido, ¿ya? Una sola apnea, no tengo que hacer, por ejemplo, acá si eran 40 cortes, 40 apneas. Acá con una sola apnea obtengo los 40 cortes, ¿ya? Incluso mucho más, 80, 160, depende del espesor del corte, ¿ya? Pero acá eran únicos, de 10 milímetros o de 5, era lo mínimo que se puede hacer, 0,5 milímetros, ¿ya? Perdón, acá, 1 milímetro, ¿ya? Después principios técnicos, después una vez que estaban los helicoidales, teníamos de los monocortes, los de cuatro cortes, que está representado por estos 4 cuadritos acá, y este que es el de, acá serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cortes, en realidad debería ser 16, porque a eso corresponde,
Pero esto es el esquema de los detectores. Así son los monocortes, así eran los de 4 cortes, ¿no es cierto? Y ya les dije que esta parte superior, que a veces se representa con rayitas, estas en los equipos no se ven, están tal cual está esto, están cubiertos por una parte protectora, que es un plástico, ¿no es cierto? Está sobre los detectores, no se ven, y eso es lo que vemos nosotros nomás, es un banano de estructuras, digamos, que esto está acoplado incluso con todo un sistema que está, digamos, alineado al anillo detector. Por lo tanto, estos son los arcos de detectores, ¿ya? También llamada bandeja o array, consta de 2 o más filas, hay una fila, acá hay 4 filas, ¿cierto? A medida que aumenta el número de filas de detectores, el arco es posible adquirir un mayor número de cortes, aumentando el mismo tiempo de la cobertura. O sea, mientras más filas tengamos, en una vuelta se hacen más cortes. Aquí serían 4, acá serían 16, si fueran 16 cuadritos de eso, ¿ya? El número de centímetros del paciente que se abarca en cada giro del tubo. Por lo tanto, el avance y por tanto el avance de cada giro. Un solo giro van a ser los cortes que se corresponden acá. Tenemos los principios técnicos, las características fundamentales del tomógrafo computarizado helicoidal multicorte. Eso significa todo eso, tomografía computarizada helicoidal multicorte, que la diferencia de sus predecesores, o sea, los convencionales, es la capacidad de adquirir más de un corte simultáneamente. Para que esa capacidad sea posible, el sistema debe contar con más de una fila de elementos detectores. ¿Ya? Aquí más de una fila. Es preferible utilizar la denominación TC multicorte en lugar del TC multidetector, ya que el número de filas de detectores suele ser mayor que el número de cortes que el equipo puede adquirir simultáneamente, ¿ya? Entonces, eso es preferible, ¿no es cierto?, la denominación TC multicorte en lugar de TC multidetector, ¿ya? El número máximo de cortes posibles viene determinado por el número de canales, ¿ya? Si el equipo es de 64 canales, ese va a ser el máximo de cortes que va a realizar el equipo. Pero ya les dije ya en clases anteriores que no significa que todos los exámenes se hagan con 64 canales. El equipo tiene la capacidad de hacer 64 cortes de una vez, pero no en todos los exámenes se ocupan los 64 canales. La mayoría de las veces se ocupan 4 o máximo 16 y muy pocas veces los 64. ¿Cuándo se ocupan los 64? En los exámenes más sofisticados, los exámenes más complicados, que son, ejemplo, hoy en día son las coronariografías, todo lo que sea angiografía coronaria o angiografía de corazón, ¿ya? Ahí se ocupan los 64. En los exámenes, ejemplo, de cerebro, se ocupan 4, de los 64 se ocupan 4 canales, ¿ya? Y así sucesivamente. No significa que todos los exámenes tengan que ser de 64 canales. Y todos los exámenes tengan que ser también helicoidales. También en ocasiones en el equipo helicoidal se puede utilizar la forma antigua, que era la forma secuencial. Las principales ventajas de la tomografía computada helicoidal multicorte frente a los equipos monocorte se pueden resumir como lo siguen. Mejoría de la resolución espacial en el eje largo del paciente, que es el eje Z. Acuérdense que el eje Z es el que entra y sale, el X es derecha e izquierda y el Y arriba y abajo. Mejora la resolución temporal, disminución significativa del tiempo empleado en adquirir los datos para formar la imagen en el estudio de una región anatómica determinada, y disminución del tiempo de exploración. Esta disminución del tiempo de exploración, alumnos, también me baja la dosis de radiación, ¿ya? Mayor cobertura, posibilidad de estudiar un mayor volumen del paciente en cada giro de conjunto de detectores. Ejemplo, la abertura del haz, si yo voy a ocupar 16 canales, en vez de ser, puede ser hasta hasta 2,5 centímetros la cobertura del haz. Entonces yo puedo estudiar, digamos, en 4, en 2,5, en 10 centímetros lo puedo estudiar en 4 cortes, ¿ya? Si un corte me puede, en cobertura me puede llevar 2,5 centímetros, en 4 cortes voy a avanzar 10 centímetros en el paciente, ¿ya? Y en 8 cortes, 20 centímetros. Un cerebro, ¿cierto? Prácticamente mide 20 centímetros más o menos de altura, y se pueden hacer en cuatro vueltas, en realidad, ¿ya? Siempre y cuando sea un examen rápido, porque el cerebro, como en sí vamos a ver en esta clase, que igual hay que hacer bastante exploración, porque ya les dije, la cabeza tiene hueso por la periferia,
y eso hace que se empleen MA y tiempos largos, ¿ya? Esto es, técnicamente no se podría hacer tan rápido un TAC de cerebro, salvo que fuese una angiografía de cerebro, ¿ya? Mayor eficiencia, mejor uso de la energía proporcionada por el tubo de rayo X, y prolongación de vida útil de este último. O sea, estos equipos de tomografía computada liquidal, ¿no es cierto?, le puedo sacar más provecho con la tecnología que tiene, ¿no es cierto?, y la vida útil del equipo se puede, por el hecho de hacer exposiciones más cortas, se le puede dar más larga vida. Bueno, acá está el concepto, ¿no es cierto? Que representa un conjunto giratorio en el paciente, el cerebro, y el arco detector está en la parte contigua, y esto obviamente girando en 360 grados, tanto el tubo como los detectores giran alrededor del paciente y van entregando información de la radiación incidente emergente, ¿no es cierto?, que pasa a los detectores, ¿ya? Las otras dos figuras muestran el arco de detectores de distintas filas, ¿ya? Este es de 16 filas, bandeja de detectores simétricos con 16 filas, ¿ya? Y este es de, bueno, otro tipo de, igual debería de estar acá con 64 filas, pero no se puede dibujar con tanto cuadrito acá. Pero el concepto es ese, tiene 16, hay otro de 32, otro de 64 canales, ¿no? Principio técnico, la bandeja de detectores de 16 canales, ¿no es cierto?, que aparece el paciente, quiere decir que se pueden hacer 16 cortes con una sola vuelta, detectores e ilustrar la cobertura del tomógrafo computado liquidal multicorte. En cada giro vamos a representar, y debajo representamos una escala de números de 4 centímetros, o sea, prácticamente esto mide 4 centímetros, ¿ya? y, eh, y utilizaremos los ejemplos técnicos de 4 canales. Se ocupan 4 canales para un estudio, y eso cada canal, pues, ejemplo, esto es un ejemplo, ¿ya? Cada corte de 5 milímetros, ¿ya? No se ocupan todos, eso también, lo que quede en claro, que se pueden ocupar todos los canales o también 4, ¿ya? No se ocupa lo que dice el equipo dice 64 canales, no se ocupan todos en cerebro, ¿ya? Al esquema anterior hemos añadido la colimación de unas de rayos X en amarillo y el número de detectores que cubre, digamos, el estudio, son acá las líneas rojas. También se representa en rojo, de manera esquemática, el número de cortes, 4, con un grosor de 1.25 cada corte, en grueso, ¿ya? En la escala centimétrica, ¿no es cierto?, se indica la cobertura del paciente en el eje longitudinal, 5 milímetros. 5 milímetros el total de la abertura del colimador, pero cada corte es 1.25, que es, si lo multiplico por 4, me va a dar 5. ¿Ya? 1.25 por 4 me va a dar 5 milímetros. Okay, otro ejemplo de una cobertura mayor de 16 filas, pero ahora tiene 10 milímetros y los cortes van a ser más pequeñitos, ¿ya? Serían 4 cortes de 2,5 milímetros cada uno. Y la elección de esto depende del operador y depende del examen. Uno puede, dentro de la fila, hacer una combinación de estructuras y va eligiendo el espesor del corte, dependiendo del área. Y ahí tenemos otro, sí, 20 milímetros aquí se abrió completamente, y aquí se trabajó con todos los canales, ¿ya? Y se trabajó con 20 milímetros de estudio. O sea, el colimador arriba, la parte superior, se abre a 20 centímetros, y el colimador de los detectores se abre a 2 centímetros también, o a 20 milímetros, que es lo mismo, ¿ya? Y se pueden hacer 20 cortes de 1 milímetro, acá parece que dice, no, cortes de 5 milímetros, la cobertura es de 20 milímetros en el eje del paciente completo, ¿ya? Entonces, esa elección se puede ir optimizando, ¿no es cierto? Y uno puede ver primero los parámetros, cómo se están haciendo los exámenes, pero vuelvo a insistir, esto es para representar de que el equipo de 64 o 16 canales que está representado acá, se pueden hacer 4 cortes de una vez, se pueden hacer 10, se pueden hacer 20 cortes, ¿ya? Eso depende del examen y del operador también, ¿ya? Pero, y ya se vuelvo a repetir, estos están indicados los parámetros dentro del computador, dentro del sistema, ¿ya?
Igual lo mismo, el mismo ejemplo anterior, así que no los voy no los voy a meter con lo mismo. Y vamos a ver los conceptos básicos, ¿no es cierto?, para lo que es la tomografía. El tubo rayo X consta básicamente de dos electrodos, eso es el cátodo y el ánodo, eso es parte de, ya hemos hablado bastante de lo que es ánodo, y el tubo es similar a un tubo de la parte física, es similar a un tubo rayos X que se emplea en radiodiagnóstico. La única diferencia es, ¿no es cierto?, la refrigeración que tiene que tener el tubo para lo que es el escáner, que se evalúa en millones de unidades calóricas. ¿Ya? Vamos, en escáner se utilizan 4, 5, 6 millones de unidades calóricas. Y tiene que tener conectado directamente un motor que hace girar el aceite por dentro del tubo, cosa que en el equipo de radiodiagnóstico simplemente ustedes tienen el tubo, tienen la coraza, entre la coraza y la ampolla de vidrio hay aceite, pero no gira. Simplemente está contemplado que es un aceite especial de Diala, ¿se acuerdan? Ese aceite que está en el tubo, entre lo que es la coraza y el tubo de vidrio, está, pero no gira, no se mueve. Está ahí nomás, disipa calor, pero no se mueve. En cambio, en los equipos de escáner, está el tubo completamente, es un tubo que tiene dentro el tubo rayos X de vidrio también, ¿no es cierto? Y entre la coraza y esa ampolla de vidrio hay un aceite, pero ese aceite gira a través de motores, ¿ya? A través de un motorcito, ¿no es cierto?, que tiene un tubo, digamos, que ingresa el aceite al tubo, y tiene otro tubo donde sale el aceite, y hay un motor externo que hace girar el aceite. Y eso es especial, eso solamente, eso es lo que lo hace distinto al tubo de rayos X convencional. El sistema de refrigeración, ese es distinto. Por esto que tienen que soportar altas temperaturas, porque ya les he dado el ejemplo, aquí son los disparos son de 10 segundos a 300 miliamperes, es bastante potencia. Un ejemplo, 10, pueden hacer 15 segundos también de una sola vez, o cuando es un recorrido de tórax, abdomen y pelvis, son a veces hasta 20, 22 segundos que el tubo tiene que estar girando y tiene que estar disparando. ¿Ya? Por lo tanto, multiplicado por los MA, es bastante potencia, más los kilovoltios, perdón, que son de 120 en un paciente adulto, es bastante potencia. ¿Ya? Eso es la gran diferencia. Ya, esa diferencia de potencial da lugar a una corriente de electrones desde el cátodo al ánodo. Bueno, eso es ya materia sabida. Los electrones chocan contra el ánodo, liberando un 99% de energía calórica, ¿no es cierto?, resultante, y se convierte en calor, y solamente un 1% resultan rayos X. Y de ese 1%, solamente el 10% es útil. ¿Ya? Acuérdense de eso de la formación la formación de radiaciones X. El 1% determina, es rayo X y compuesto de fotones que es directamente dirigido hacia el paciente. Parte de los fotones de la rayo X serán absorbidos por el paciente, los de mayor energía, ¿no es cierto?, sobrepasarán el espesor del mismo y sufrirán distintos grados de atenuación, ¿no es cierto?, a lo largo de su trayecto y en su función de su energía, dependiendo de lo que atraviese. Si atraviesa puro aire, ¿no es cierto?, va a llegar más rayos X al detector. Si es absorbida por hueso, esa va a llegar menos radiación al detector. Por lo tanto, ahí se van generando los distintos coeficientes de atenuación lineal que van a llegar al detector, y eso va a generar, digamos, una imagen en el monitor. La imagen radiológica se forma con el haz de fotones transmitido por el paciente que alcanza el sistema de registro. Conceptos básicos: tensión y kilovoltaje. Se expresa la diferencia de potencial aplicada entre el cátodo y el ánodo para producir corriente de electrones. Determina la velocidad de los mismos, por tanto, energía de calidad de rayos. Acá se ocupan voltajes, ya dije, de 80, de 100 y 120, 140 también pueden ser. Después tenemos el miliamperaje, que es la intensidad. Kilovoltaje es tensión. Miliamperaje es intensidad. Intensidad es cantidad. ¿Ya? Tensión es fuerza, es mayor velocidad, ¿no es cierto? Es fuerza. Es cuando a un auto yo le pongo más velocidad, eso es tensión, más velocidad del haz, más energético. En intensidad, mayor cantidad de rayos. Entonces, mientras más MA, más cantidad de rayos. Mientras más rayos, por lo tanto, más información también. ¿Ya? Expresa la corriente del tubo, es decir, la cantidad de electrones. Determina la cantidad del haz de rayos. O sea, la cantidad de rayos, mientras más MA, va a haber mayor producción de rayos. ¿Ya? El mayor miliamperaje, mayor número de fotones de baja energía, por lo tanto, número de dosis absorbida por el paciente. ¿Ya?
Acuérdense también que hay dosis de baja energía y esas son absorbidas, esas son las que generan problemas, ¿no es cierto? Reducción de la borrosidad por movimiento del paciente durante la exploración. Hay estos equipos helicoidales, mientras más corta sea la exposición, menos se va a mover el paciente. ¿Ya? Perdón, si mientras menos se mueve el paciente, mejor va a ser también la imagen a resolver. Aumento de impactos por el cátodo, mayor calentamiento del tubo. Bueno, el tubo, ya vuelvo a repetir, se genera bastante calor. ¿Ya? En ocasiones, a veces, cuando uno, ya les voy a poner el ejemplo, cuando uno pone una espira muy larga, ejemplo, un jugador de estos de la NBA, de lo que es básquetbol, que miden 2 metros cada uno, más o menos, 2 metros 10, la exploración de tórax, abdomen y pelvis va a ser más de 1 metro de exploración, probablemente el equipo me pida auxilio. Me va a decir, antes de cuando uno coloca ya el FOB desde la pera hasta la parte sífilis pubiana, por el largo de la espira, el equipo me pida, se pone en rojo y dice, no, no se puede realizar la espira. Y ahí uno tiene que aplicar, qué sé yo, las técnicas del pitch. Ya dije que si el equipo me pone problemas, se calienta con, la, con los parámetros normales que tiene el equipo, yo puedo el operador tiene que tener conocimiento como para eso aumentar el pitch. A lo mejor, si el paciente es largo, bajar el KB, si es que fuese un paciente delgado, ¿no es cierto? Eso va a depender de las condiciones del paciente, las características como de la parte física, o también de que si yo puedo, ejemplo, subir el pitch, me van a quedar algunos centímetros probablemente sin estudiar, pero me va a salir el examen completo. O si no, hacer un paciente muy largo en la cual el equipo, por calentamiento de tubo, impida realizar la espira o el recorrido, se pueden hacer en 2 partes. Puedo hacer un tórax solo y después un abdomen y pelvis solo. ¿Ya? Y así puedo hacer el examen también. Se puede realizar el examen. ¿Ya? Entonces eso pasa por estas cosas de que el tubo se puede calentar. Sobre todo cuando hay recorridos más largos, el tubo tiende a calentarse mucho más, porque él va a disparar más tiempos. Principios técnicos, pixel, voxel y matriz. Este es un concepto netamente de los equipos, ¿no es cierto? De todos los equipos, en realidad de todas las imágenes. Todo lo que es digitalización se abre el mismo concepto. La radiografía digital tiene el mismo concepto, ¿ya? En los estudios de TC obtenemos múltiples cortes de grosor variable para la valoración de la región anatomía determinada. Una imagen de TC es la expresión bidimensional, 2 dimensiones solamente, de los valores de atenuación de una región anatómica cuantificados en una escala de grises. Esos valores representan el coeficiente de atenuación de cada elemento, ¿cierto?, del volumen. En este caso se denomina voxel. ¿Ya? Voxel él representa un volumen igual que una pequeña área de imagen multiplicada por el grosor de corte. El voxel, ya dije, es un cúbico, es un espesor. ¿Ya? En cambio, el píxel solamente es la cara visible, es la imagen bidimensional. El voxel es un concepto tridimensional. Tiene un alto, un ancho y un centímetro. Tiene el cúbico, tiene de fondo también, ¿cierto? Tiene un grosor. La altura del boxer viene determinada por la anchura de las rayos X, grosor del corte tomográfico. ¿Ya? Eso es un cubo. Píxel es la representación gráfica en la matriz plana de una información obtenida por un voxel. Lo que nosotros vemos en la imagen es píxel prácticamente. ¿Ya? Es lo bidimensional. El tamaño del píxel se relaciona con el tamaño de la matriz según la relación. ¿Ya? El tamaño del píxel igual al campo de visión o tamaño de la matriz. ¿Ya? Matriz es la representación de todos los datos obtenidos en la realización del corte, es decir, un conjunto de píxeles dispuestos en filas y columnas en ejes X e Y. X e Y porque es arriba, abajo y derecha e izquierda. ¿Ya? Ahí tenemos la matriz, 512 por 512, y el blanquito que sería bidimensional es el píxel, pero es el resultado de esto que tiene profundidad, ¿ya? 2 milímetros, 1 milímetro, 0,5 milímetros, que es el corte más fino, ¿no es cierto? Pero siempre es un espesor, ¿ya? Principios técnicos, colimación de las, podemos tener una colimación arriba, ¿no es cierto? Y tenemos una colimación acá abajo, en el corte. Colimación acá en el tubo, y una colimación en los detectores, dependiendo del examen. Pitch, ¿ya? Es la relación entre el avance de la mesa
y por la colimación, ¿ya? Eso genera el pitch. Si el corte es de 1 milímetro, la velocidad de la vuelta es de 1 segundo, y la colimación del haz es de 1, sería 1 partido por 1, sería un pitch de 1. Pero si el corte es de 1 y el avance de la, perdón, si el avance de la mesa es de 0,8 y el corte es de 1, va a ser, ¿no es cierto?, el pitch menos de 1, va a ser 0,8, ¿ya? Y esos pitch generalmente se ocupan para lo que es angio, dije una vez, ¿no es cierto?, que tienen que ser menores de 1. En cambio, cuando uno toma un tórax, abdomen y pelvis, puede generar nosotros por el largo, la extensión que tiene el paciente, podemos ocupar un pitch un poquito mayor que 1, no tampoco de 2, sino que 1,5, 1,3, 1,2, ¿ya? Cosa que el avance de la mesa sea un poquito mayor que el corte, ¿ya? Eso es con respecto a los pitch. Informa acerca de la predicción de los datos. Un pitch de 1 indica que no existen eso es lo que es importante. Si un corte de 1 cada uno, se estudia todo el paciente. Si un corte de avance de 0,8 y el corte de 1, oye, el paciente se vuelve a repetir, se le vuelve a explorar 2 milímetros más. O sea, eso es menor a 1, quiere decir que hay una área que se va a estudiar 2 veces. Pero es mejor cuando se hacen angios, ¿ya? El pitch que indica 1 indica que no existen solapamientos, ni huecos, ni áreas sin estudiar. En una espira de adquisición. Todo se estudia. En cambio, cuando es menos de 1, se estudia doble. Y cuando es más de 1, hay áreas que quedan sin estudio, ¿ya? Si el pitch es mayor de 1 y se mantienen constantes el KB y el MA y la colimación del as, aumenta el avance de la mesa, obviamente aumenta. El ejemplo que le daba para un basquetbolista, ¿no es cierto? Que yo simplemente, si no me da en la espira, yo puedo aumentar el pitch. Por lo que la espira de adquisición se estira, aparecen huecos, o sea, hay áreas zonas que yo no voy a estudiar, ¿ya? Y no conviene eso tampoco. En la misma, disminuyendo la radiación sobre el paciente, pero disminuye la dosis del paciente, ¿ya? Un pitch menor de 1, manteniendo constante el resto de los parámetros, implica el solapamiento de la hélice, obteniéndose una mejor relación, ¿no es cierto?, SR, a costa de un aumento de la dosis en la radiación del paciente. Las angios, alumnos, se hacen con pitch menores a 1, todas las angios. Hay alta radiación, pero el protocolo es así, no se puede hacer con menos pitch, ¿ya? Una buena angio tiene que se hace en realidad con bastante radiación, por eso podemos decir que Pero también, ¿cómo se disminuye la radiación en una angio? Bajando el tiempo de rotación. En la angio ocupamos los tiempos, en vez de ocupar un segundo en la rotación, en la vuelta, que el cerebro clásico se ocupa 1 segundo, en la angio se puede ocupar 0,5 segundos, o también en los más sofisticados, como es la angio coronaria, se puede ocupar hasta 0,37 segundos la vuelta que gira alrededor del paciente. ¿Eso para qué? Para hacer igual pitch menor a 1, pero estudios más rápidos, con menor recorrido, ¿ya? Y eso lo da la rapidez que vaya girando el paciente, que vaya girando el tubo y los colimadores alrededor del paciente. Principios técnicos, algoritmos de interpolación. Los algoritmos es un principio netamente que lo hace el reconstructor. ¿Ya? Ahí no me meto, no. Solamente saber de dónde viene, qué es lo que es el algoritmo. Dada la geometría de la adquisición de los TC helicoidales, los datos obtenidos no pueden emplearse directamente para reconstruir imágenes transaxiales, siendo necesario un cálculo a partir de una espiral oblicua continua. Existen unos programas informáticos. Estos son esos programas están dentro del reconstructor, que ahí ya les mencioné en la clase anterior. Ahí tiene que ver todo lo que es la transformada de Fourier, ¿no es cierto? Y el matemático ¿no es cierto?, que inventó todas estas fórmulas, que fue antes que se inventara el examen. Todas esas fórmulas las hace el reconstructor. Se llama, ¿no es cierto?, algoritmo de interpolación, que permiten estimar un valor de tonación comprendido entre los valores conocidos por el eje Z. Estos programas asumen una relación lineal entre los valores de conocidos e interpolan datos. Interpolación significa que cuando se hacen cálculos, interpolación se ponen promedios de cálculos. A veces hay zonas que no se barren. Uno dice, el tubo gira en 360 grados para lo que es netamente, ¿cómo se llama? Para lo que es la docencia, ¿ya? Pero en realidad el tubo también puede no girar en 360, sino que girar en 180. 180 dispara y los otros 180 no dispara simplemente.
Y con esos 180, todos los otros datos que me van a faltar para los 360 se hace por un sistema de interpolación, de promedios. ¿Ya? Incluso el equipo también puede girar disparando 270 grados. 270 grados, o sea, los 3/4 de la vuelta, y también me hace lectura, ¿ya? Eso para que tengan claro, ¿ya? Pero para efectos siempre uno habla de los 360 grados. Este programa asume una relación lineal entre dos valores conocidos e interpolan datos separados bien por 360 grados, una revolución completa del tubo, o bien también por 180, es lo que estaba diciendo recién. El tubo dispara 180 grados solamente y los otros simplemente los saca por promedio, por interpolación. El resultado de la interpolación es una imagen transversal prácticamente idéntica a la de TC, digamos, secuencial convencional. ¿De dónde venía la palabra TC secuencial convencional? De los equipos antiguos, de los equipos de tercera generación. ¿Ya? El resultado de la interpolación de una imagen transversal prácticamente idéntica a la de TC convencional. ¿Ya? Es prácticamente el mismo término. La interpolación de 180 grados aporta una mejor resolución en el eje Z con respecto al de 360 grados y permite reformateos coronales y sagietales de mejor calidad. A pesar de que se explora solamente al paciente en la mitad de la vuelta. ¿Ya? A pesar de explorarse solamente la mitad, los datos también son buenos. Por lo tanto, también ahí tenemos reducción de dosis. ¿Ya? Todo esto es mejoramiento de la imagen, pero también va reduciendo la dosis en el paciente. Acordémonos que en la primera clase dijimos que un ataque de cualquiera eran tomarse 400 radiografías de tórax. Eso equivale a un escáner. Por lo tanto, cada vez que se va avanzando la tecnología, lo que conviene es también bajar la dosis. A diferencia de los TC helicoidales monocortes, y la TC helicoidal multicorte disponen de un algoritmo de reconstrucción que utilizan múltiples puntos, por lo que las imágenes y los reformateos son más fidedignos, denominado Z-filtering. ¿Ya? Acá vamos a ver imágenes ahora. ¿Ya? Estudio de TC de cráneo. Objetivos: aumentar la resolución de contraste. El TC tiene que aumentar la resolución de contraste. Ya dije ya que en TC de cerebro el impedimento para entregar un equipo, o sea, una imagen buena con bajo MA y bajo KB es esto, toda la parte ósea que tiene la periferia. Por eso que si ustedes se dan cuenta después cuando vayamos a ver los otros órganos, el TC de cerebro tiene bastante MA, bastante kilovoltaje. No se puede bajar, ¿ya? Por esto. Aumentar la resolución de contraste, diferenciación entre señal de la sustancia gris y blanca. Nosotros tenemos que tener acá en la imagen una diferenciación de lo que es la sustancia blanca, ¿no es cierto? Que en primera clase un alumno me preguntó, este tiene buen contraste, y aquí puedo distinguir lo que es sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia blanca es central, es más hipodensa, a pesar de que los números TC son mínimos. Por ejemplo, este tiene un número Anfield de 20, y este de afuera debe tener un número Anfield de 30 o 40. Son mínimos. La imagen tiene que ser capaz de diferenciar esas sustancias gris y sustancia blanca. ¿Ya? Eso es el objetivo de una TC de cráneo. Poder entregarme a mí, dentro del cráneo, por lo menos, esa diferenciación de la sustancia gris y sustancia blanca. Incluso, mira cómo se ve la mayor, lo que vimos en anatomía la semana pasada, la mayor densitometría, ¿no es cierto? Es más densa el núcleo caudado. También es más denso ¿cómo se llama? La región del tálamo. ¿Ya? Eso es importante tratar de visualizarlo, y eso me dice además que es una imagen óptima de buena calidad. Acá el objetivo del TC no es prioridad, resolución espacial, la velocidad no es prioridad. Ya saben que el tubo, el paciente no se mueve, por lo tanto no necesito yo equipos tan veloces para hacer un tanque de cerebro. O sea, basta con equipo que gire a un segundo por la vuelta para hacer una buena imagen. ¿Ya? Rango pequeño de valor a valorar en el eje Z. El volumen isotrópico lo vamos a ver el concepto ahora a medida que avanzamos. Esto tiene que ver con el tamaño del píxel. El tamaño del cubo tiene que ser más o menos en los 4 lados iguales para ser isotrópico. La isotropía se ocupa para la angio. Una angiografía tiene que ser con volúmenes isotrópicos, pero aquí no es necesario cuando es un estudio de cerebro simple. ¿Ya? Generalmente no es necesarias las reconstrucciones 2D, 3D en cerebro, por eso que a veces esto no es prioridad. Esto va a ser prioridad en angio. En este ejemplo se identifica un infarto agudo en el territorio profundo de la arteria cerebral media.
con un borramiento del núcleo lenticular. El núcleo lenticular está acá, y aquí no se borra y está más hipodenso. Esta pequeña cambio de densidad con respecto a esto es lo que uno, después de acabado el curso, debería ser capaz de distinguir. Nosotros vamos a ver cosas más groseras, y prácticamente apenas se percibe, pero esto es en realidad para darse cuenta cuando hay un accidente cerebrovascular. Aquí faltó el apellido, ¿eh? Accidente cerebrovascular isquémico, ¿ya? Porque hay accidente cerebrovascular de la arteria cerebral médica hemorrágico, eso se ve inmediato, pero el isquémico, bueno, en realidad el accidente cerebrovascular isquémico es el más frecuente, ¿ya? Y esa diferencia entre esto y esa densitometría, y lo otro que aquí también no lo mencionó en la bibliografía, es que cuando hay un infarto, el mismo cerebro se inflama y borra los surcos. Por ejemplo, aquí no están los surcos que están acá. Ese surco se ve muy bien y acá no se ve, ¿ya? Aquí faltó poner acá. Bueno, eso lo vamos a ver en taller, ¿ya? Pero ese cambio de densitometría me marca a mí que hay una patología. ¿Qué patología? Un accidente cerebrovascular isquémico. ¿De qué territorio? De la arteria cerebral media. Eso también lo vamos a ver en talleres. Parámetros de un TC de cráneo. Para aumentar la resolución del contraste hay que aumentar el MAS. ¿Ya? Todo lo que es hay que aumentar siempre el MAS. Por eso que el MAS es alto, ya lo vimos, el MAS que empleamos era 300 MA. Lo inconveniente, mayor dosis recibe el paciente. Eso va a recibir el paciente más dosis. ¿Ya? Y lo otro, el aumentar el MAS también incrementa el calentamiento del tubo. Eso pasa cuando yo hago un TAC de cerebro de cráneo. Cosa que no lo voy a ver en un TAC de tórax, ni un abdomen tampoco. ¿Ya? Vuelvo a repetir, el TC de tórax tiene bastante dosis. ¿Ya? Lo otro, para aumentar la resolución de contraste, aumentar el grosor del corte. Si aumento mucho el grosor del corte, las pequeñas estructuras no las voy a poder visualizar, por lo tanto tampoco es correcto. Pero acá se pueden emplear más filas. Por ejemplo, una vuelta, cuatro cortes en una sola vuelta. Y eso se puede hacer con el helicoidal. Bueno, con aumentar el corte, ¿cuál es el inconveniente? Menor resolución espacial y aumento de volumen parcial. A alumnos, esto no lo había mencionado. ¿Qué es lo que es el volumen parcial? Ejemplo, el volumen parcial. ¿Me están viendo ustedes? ¿No? ¿Me están viendo la cara, no? ¿Alumnos? ¿Me están viendo la cara? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, Me sí. ven la mano adelante, ¿ya? Estoy mostrando un corte. Mis deditos, ¿está bien los dedos? ¿Los veo? ¿Lo entienden? ¿Lo ven, no? Ya. ¿Ven mis dedos en la pantalla, no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya. Eso es la representación de un corte. Ejemplo, un corte fino de 2 milímetros, ¿ya? Si yo paso en forma axial por la silla turca. La silla turca, ¿cuánto mide la silla turca? ¿Cuánto mide el piso de la silla turca? Entendiendo ya ustedes con el conocimiento descriptivo, la silla turca es una lámina, ¿no es cierto? El piso de la silla turca es una lámina ósea que debe de medir 1 milímetro, ¿ya? 1 milímetro. Sobre la silla turca yo tengo hipófisis. Hipófisis, ¿qué es lo que significa? Que la hipófisis tiene un tejido blando, ¿ya? Entonces, vamos a sumar que en un corte de 2 milímetros va a aparecer el piso de la silla turca, que es hueso, que es 1 milímetro. Sobre la silla turca va a tener la hipófisis, que es una sustancia o menos de un comportamiento de unidades Anfield de más 30, podría ser. El hueso tiene ese finito hueso va a tener más 500, podríamos llevar en unidades Anfield. Y debajo de ese piso, que es generalmente debajo está lleno de aire, porque ahí tenemos nebulización de aire, tenemos densidades de menos 500 UH, una cosa así, o menos 1000 UH, ¿ya? Pero entre 500, menos 500, menos 1000 unidades Anfield debajo. Entonces, en ese corte de 2 milímetros, se refiere al volumen parcial, lo que yo estoy viendo por el grosor del corte, que son de 2 milímetros, cuando yo veo la imagen representada, ejemplo, acá en imagen en cerebro, cuando yo veo la densitometría de esa silla turca en forma axial, si el corte es de 2, lo que estoy asumiendo yo es que en ese cuadrito, en ese píxel, van a haber medidas un promedio de densidades. Por lo tanto, eso es falso. O sea, el equipo a mí me puede entregar imágenes falsas si es que no tengo conocimiento adecuado. ¿Ya? Si yo no tengo el conocimiento adecuado,
un corte me puede entregar una imagen falsa. Un corte, vuelvo a repetir, que pase justamente por el piso de la silla turca, y si el corte es de 2 milímetros, puede sumar la densidad que es lo que está encima de la silla turca, que sería la hipófisis, la densidad del hueso, que es el piso, y la densidad del aire que está por debajo. Vale decir, en 2 milímetros yo tengo 3 estructuras distintas, por lo tanto, la UH que me va a marcar esa zona no va a ser ni de hueso, no va a ser ni de tejido, que es la hipófisis, ni va a ser de tejido de aire, va a ser un promedio. Eso significa volumen parcial. Volumen parcial, ¿ya? Eso, aumento de volumen parcial. Cuando el grosor de corte es más grande, hay mayor aumento de volumen parcial, ¿ya? Eso significa que en un corte me van a aparecer estructuras que no tienen nada que ver con el corte y lo que se entrega como imagen va a ser un promedio de lo que se está midiendo. No es hueso, no es aire, ni es tejido, sino que un promedio. Si el corte es más grueso, aumenta este efecto. ¿Ya? Por lo tanto, también yo no puedo hacer cortes muy gruesos. ¿Ya? Aunque respire, el cerebro, la cabeza no se mueve si tú le pones un cintillo. Por lo tanto, el inconveniente este acá de que más y más importante el artefacto por movimiento no va a pasar, salvo que sea un niño, una guagua. ¿Ya? Después, para aumentar la resolución de contraste, reducir la matriz. El equipo tiene una sola matriz, que es de 512 por 512, que son los equipos, que generalmente son de 512 por 512, no se puede. ¿Ya? Inconvenientes, menor resolución espacial, si reduzco la matriz. ¿Ya? Ofrece ventajas el tomógrafo computerizado helicoidal multicorte en modo helicoidal en estudios de cráneo. Ejemplo, no es necesaria la mayor velocidad de rotación del tubo en modo helicoidal. ¿Ya? No es necesario ocupar los tiempos cortos del equipo. Ya dije que tiene 3 velocidades, una de 0,37, de 0,5 y de 1 segundo. No es necesario. El MAS bajo genera aumento, cuando el MAS es bajo, va a generar ruido. Por lo tanto, y menor resolución de contraste. Por lo tanto, acá se tienen que ocupar MA alto. ¿Ya? No suele ser útil el aumento de la resolución espacial en el eje Z. No se realizan habitualmente reconstrucciones 3D y 2D en cerebro. Habitualmente no se realizan. ¿Ya? La resolución de contraste es discretamente menor en el tomógrafo computarizado helicoidal multicorte en modo helicoidal. Por lo tanto, si yo quiero más contraste, el mismo equipo helicoidal lo puedo transformar a secuencial. ¿Ya? Los algoritmos de reconstrucción de interpolación aumentan el ruido cuando es helicoidal. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, acá puedo yo mejorar la imagen entonces al equipo diciéndole hágame el examen en forma secuencial. Pero en realidad secuencial también aumento más el MA, en realidad siempre, hoy en día se hacen todos los escáneres que tiene tan buena resolución el helicoidal que, claro, secuencial es mejor, pero el helicoidal no es mala, se deja, ¿ya? Acá están los ejemplos. Velocidad de rotación del tubo. En ambas imágenes los parámetros son idénticos, el KB, la ventana y el grosor de corte, excepto el tiempo de rotación del tubo rayo X. La única diferencia que hay entre los dos es que uno hizo el barrido en 1 segundo y el otro en 0,5. ¿Ya? Que está disminuido en el caso de la derecha, ¿ya? Debido a que la adquisición ha sido helicoidal. Por tanto, existe un mayor ruido de la imagen al ser el MA más bajo con respecto al de la izquierda, obtenida en modo secuencial. Este fue obtenido en modo secuencial y este en modo helicoidal. ¿Ya? Obviamente, este se hizo con con 1 segundo, ¿ya? Y este se hizo con 0,5 segundos, que es lo más rápido, ¿no? Este tiene más MA, este tiene menos MA, entonces acá, si ustedes ven la resolución acá, la definición en los núcleos de osificación, perdón, los núcleos en los plexos coroideos está mucho más definido que en este. Acá también hay más definición en este aspecto, ¿ya? Y esto porque ocupó digamos, un área, un proceso secuencial. Pero este no está malo, no está malo, pero hay que tener el concepto. En secuencial se le más definido que este otro, ¿ya? Porque es más lenta la velocidad y los MA también son más altos, ¿ya? Pero acá también el tubo sufre más, el equipo sufre más y el paciente se irradia más también, ¿ya? Pero hay que tener el concepto de Alara, si esta imagen es buena,
me quedo con esa, ¿ya? Para no irradiar al paciente. Bueno, lo otro también, modo liquidal versus secuencial. El mismo ejemplo anterior, sin embargo, si procuramos que todos los parámetros de adquisición sean idénticos, la imagen obtenida presentan una calidad similar. En este caso, la adquisición de la imagen de la izquierda ha sido liquidal, mientras que la de la derecha es secuencial. Este es secuencial, este es liquidal, ¿ya? Entonces, hay que tener, digamos, en cuenta, acá se genera un ruido, ahí, ¿no es cierto? Aquí se genera nada, pero la secuencial irradia más, ¿ya? Es mejor, más bonita, pero irradia más. El equipo lo puede hacer, el mismo equipo de tomografía molecular, yo le puedo dar órdenes al equipo que me lo hagan secuencial y lo puede hacer en secuencial. ¿Mm? Angiografía TC-HMC, digamos, eso es angio-TC, eso es la sigla, angio-TC en neuroradiología. El objetivo de la angio-TC, acá sí que los parámetros son distintos, ¿ya? En el cerebro podíamos ocupar baja velocidad, ¿ya? Pero acá, gran velocidad, eh, separación de fase arterial y venosa. Acá hay que, ejemplo, separar lo que es una fase arterial de una fase venosa. En cambio, en un TAC de cerebro con contraste se hace, en una sola fase se ven las arterias y se ven las venas, cosa que aquí no, hay que separar las imágenes, ¿ya? Menor dosis de contraste, alta resolución espacial, en el eje X y Z, y el voxel isotrópico, ¿ya? Isotrópico, eso lo vamos a ver a continuación. ¿A qué se refiere voxel isotrópico? ¿Ya? ¿Para qué es lo que se requiere un voxel isotrópico? Para mejores reconstrucciones. Acá es obligatorio en las angios hacer reconstrucciones MIP, MPR y la BRT, que son las volumen rendering, ¿ya? Y también se pueden hacer también las SSD. Soluciones de la TC, el equidal multicorte, mayor velocidad de rotación del tubo, o sea, el equipo tiene hasta 0,37 segundos, ¿te acuerdan que yo les dije? Y en las angios se trabaja con eso, 0,5 o 0,7 vueltas por segundo del tubo. Acá se ocupa esa velocidad, ¿ya? Sistema de detección automática del bolo, o sea, esto todavía no lo hemos visto, cuando veamos medio contraste, vamos a ver que esta técnica de detección del bolo, de contraste, lo tiene incorporado en el programa la tomografía computal del equidal multicorte. Esto se refiere a que cuando yo inyecto un medio de contraste, yo puedo determinar, el equipo me puede determinar el tiempo en el cual hay mayor concentración de contraste en algún vaso. Ejemplo, si yo quiero hacer angios cerebrales, el tiempo de llegada del contraste a la arteria carótida, eh, el equipo, yo puedo poner un ROI en la carótida antes de colocar la dosis que para hacer el examen. Previo a esa dosis yo puedo poner 10 cc de contraste y poner el ROI al lado en la arteria, dentro de la arteria carótida del cuello, y poder determinar cuál es el delay o el retardo en cuánto tiempo yo tengo que hacer el, el disparo, ¿no? Entonces eso lo hago previo, hago un censo, censar al paciente. No todos los pacientes del contraste llegan a la misma velocidad. Es que yo lo coloco en una vena del brazo, en un paciente joven llega más rápido que un paciente adulto mayor. Entonces, para ahí hay una herramienta dentro del equipo en la cual me mide el bolo, censa el bolo de contraste en un tiempo determinado. Se llama, ¿no es cierto? Eso se llama sistema de detección automática del bolo. Mayor cobertura, y eso lo hace la tomografía helicoidal multicorte. Antes no se hacía, simplemente antes nosotros hacíamos angio en forma simplemente por tiempo que nosotros los determinamos, o sea, decíamos un paciente, y salían bonitas, ¿eh? Un paciente, si yo inyecto en la vena a un bolo de 4 ml por segundo, el contraste me va a llegar a las arterias cerebrales como a los 18 segundos, y eso lo tenía determinado en una los protocolos, pero a ciegas, sin saber si se iba a contratar o no se iba a contratar. En cambio, con el sistema actual yo puedo detectar eso, ¿ya? Porque Angio igual se hacían con los equipos antiguos, pero lo hacía uno en forma manual, si llegaban así, pero salían bonitas reconstrucciones para hacer Angio. Pero hoy en día tenemos esta herramienta, prácticamente todo automatizado, ¿ya? Hay una mayor cobertura con este equipo del eje Z por rotación, vale decir, el mismo equipo yo lo programo aquí en una vuelta me haga más cortes que lo habitual, en vez de hacer 4 cortes me voy a hacer 16 cortes por una vuelta, por lo tanto, mayor cobertura, ¿ya? Porque abro el colimador probablemente a 2 centímetros y en esos 2 centímetros puedo hacer 20 cortes de 1 milímetro,
¿ya? Posibilidad de reconstruir cortes finos también. Ejemplo, en angio siempre se emplea el corte más fino, que es del 0,5 de los equipos de 64. ¿Ya? Ese corte, alumnos, ese corte de 0,5 no me sirve para hacer informes, por si acaso. El de 0,5 me sirve para hacer buenas reconstrucciones. Acuérdense que el corte de 0,5 tiene muy poca, es muy granuloso, tiene muy poca información, pero el sumar dos cortes de 0,5 sería ya 1 milímetro. Eso es mucho mejor. Un corte de 1 milímetro tiene el doble de información que uno de 0,5. El de 1 ya es bueno. Filtrado Z, que mejora el perfil del corte en función del pitch, ¿ya? Y colimación de las de subcéntrica. Todo esto lo hace el equipo helicoidal multicorte, cosa que antes no se empleaba. Y la idea de la angiografía por tomografía computada helicoidal multicorte, ejemplo en las carótidas, esto es de cuello. Este es una BRT que da color, ¿no es cierto? Ahí está la estenosis, ¿no? Esta es la carótida, acuérdense de anatomía normal, esta es la carótida común, ¿ya? Esta es la carótida externa e interna, acá se contrastan las dos, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? En el estudio de angiografía TC, para valoración de troncos supraórticos, la adquisición debe ser de un modo helicoidal, ¿ya? Helicoidal. Debido a la cobertura de la necesaria en el eje Z y que en general se valoran vasos de gran tamaño, el pitch utilizado suele ser mayor que la unidad. Para vasos grandes, ejemplo, para vasos grandes, como esto no, acá lo valoro como vaso grande, pero vasos grandes como la aorta, ¿ya? La aorta torácica, la aorta abdominal, se puede utilizar pitch más largo, porque el vaso es grande, pero para vasos pequeños, el pitch tiene que ser pequeño, ¿ya? Tiene que ser menor a 1. Ejemplo, acá hay vasos pequeños. Esto es el polígono de Willis. Sin embargo, en el caso del polígono de Willis, que son vasos pequeños, la cobertura del eje Z es menor y se necesita una mayor resolución espacial al valorarse las estructuras vasculares más pequeñas, ¿ya? Para ello, ¿qué es lo que dice acá? El pitch para vasos pequeños debe ser menor a 1. Es importante eso. Importante recordar que también deben considerarse otros parámetros de la imagen en los estudios de angio-TC. Así pues, el tamaño del canal utilizado condiciona el límite de la resolución de las estructuras vasculares que vamos a identificar. En la imagen de la izquierda podemos observar vasos de menor tamaño. Este es la izquierda en realidad, está mal, este es el derecho en realidad, pero esto es la izquierda lo que está diciendo allá. Y que en la derecha, al haber empleado un canal de 0,5 milímetros frente a 1 milímetro. Este es de 0,5 y este es de 1 milímetro. Acá vemos vasos más pequeños y este es de 1 milímetro, vasos más grandes. ¿Ya? Alumno, no confundir, esto es una reconstrucción de 0,5, una reconstrucción, no es el corte de 0,5, es una reconstrucción post proceso que se hizo de 0,5, que esto se llama BRT, y es una reconstrucción que se hizo de cortes de 1 milímetro, y eso es lo que muestra. No es el corte de 0,5, esto es una reconstrucción post proceso de 0,5, y esto es una reconstrucción post proceso de 1 milímetro. No confundir el corte. Valoración de las estenosis carotídeas por angio-TC. Imágenes axiales fuente deben ser el primer método de evaluación. No hay pérdidas de información, al contrario que en los métodos post-proceso, útil para comprobar los hallazgos de las reconstrucciones 2D y 3D. La valoración puede ser difícil si el vaso es tortuoso. Cuando se refiere a tortuoso es cuando los vasos tienen curva, ¿ya? O sinuosos, tienen mucha curvita. O sea, no es lo mismo el ideal de una arteria de un paciente joven, que generalmente, ejemplo, el tronco basilar es recto, y un paciente de la tercera edad, el tronco basilar tiene curvas, es trayecto sinuoso. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando los pacientes son de la tercera edad, donde las arterias tienen trayectos curvos. Y esos trayectos curvos a veces llevan a confundir que la curva que tiene el vaso se puede confundir con una aneurisma. Y no es tal, sino que simplemente porque son trayectos curvos que tiene la arteria. MPR curvo, por lo tanto, hay que emplear MR curvos también, ¿ya? MPR curvo. La técnica de reconstrucción más importante en las estenosis, ejemplo, ¿ya? Sobre todo si el vaso es tortuoso o curvo. Fundamental en vasos tortuosos, eso, tortuosos. Permite valorar tanto la luz del vaso como su pared. Las angios permiten valorar la parte, la íntima, el interno, la parte interna, y también su pared. Es importante en lo que es la angio, que el otro sistema, que es la angio que se hace en hemodinamia, no permite ver la pared. En cambio, en el escáner sí permite ver la pared, ¿ya?
MIP. MIP es una resolución que se llama proyección de máxima intensidad, que es especial para las angio. ¿Ya? Proporciona imágenes similares a la angiografía convencional. Angiografía convencional es la angiografía que se hace con el método, ¿cierto? Que lo vimos en la clase en el semestre anterior, en técnica radiográfica. La angiografía convencional es la que se hace en hemodinamia, que consiste en colocar catéteres a nivel de la arteria femoral, ¿no es cierto? Y por la arteria femoral llegar hasta a la arteria, ejemplo, carótida interna, y de ahí, por un catéter que está puesto desde la pierna, pasa la arteria ilíaca, la abdominal, pasa por el callado aórtico y sube por una arteria carótida hacia el cuello. Desde ahí se puede inyectar un contraste. Esa era la angiografía convencional. Esa es la que se refiere a la angiografía convencional. Y esto que está arriba, ATC, se refiere a la angiografía por TC, por tomografía computarizada. Entonces, está hablando que esa versus esta en las MIP proporciona imágenes similares a la angio. La MIP genera prácticamente imágenes similares a esta. ¿Ya? No permite valorar vasos si hay superposición con estructuras de mayores valores de atenuación que el contraste. Ejemplo, cuando hay una valoración de calcio y hueso, el MIP en angio a veces se puede confundir. ¿Ya? ¿Ya? El calcio de las paredes se puede confundir con el yodo que pasa por el vaso. ¿Ya? Problemas en la valoración de la calcificación en anillo. Acá hay, cuando una calcificación es en anillo y como la adquisición es paralela al anillo, a veces no se pueden visualizar bien por la adquisición, ¿ya? Cuando es anillo. El BR, que es el BRT, que es el que da color, ¿no es cierto? Que se ve lo mismo a mí, pero con un color, ya sea amarillo, rojo, lo que usted elija. ¿Qué es lo que hace? Permite evaluar tanto la morfología del vaso como las relaciones anatómicas del mismo. No es un método adecuado para valorar la luz del vaso. Este no tiene mucha importancia para ver la luz del vaso, la parte interna, ¿ya? En el caso de calcificaciones debe utilizarse una opacidad adecuada para evitar integrar el calcio con el contraste de la luz vascular. Siempre el yodo tiene prácticamente un número muy similar al calcio, por lo tanto es un problema cuando hay calcificaciones, ¿ya? En lo que es angio TC. Acá tenemos MIP, ¿ya? Acá tenemos un corte de 0,5 milímetros, tiene buena resolución, ¿ya? Pero tiene poca información. En cambio acá le metemos un corte de 14,15 milímetros más grueso, tiene más información, se ven los vasos del fondo, todo lo que sea. Y al tener más información se ve mucho más detalle de las calcificaciones acá, ¿no es cierto? Pero no vemos la luz, o sea, vemos la calcificación, pero no vemos el lumen acá. ¿Cuánto es el paso de yodo que pasa por dentro del vaso? No alcanzamos a ver el porcentaje de, ¿ya? Acá también vemos lo mismo, ¿no es cierto? Este de 0,5 milímetros, este de 10 milímetros, aquí vemos una parte de la placa de ateroma y aquí la vemos completa. Simplemente me parece como que si fuera tapado, ¿no? En realidad, la placa de ateroma está en la pared del vaso. Ya saben que está por la periferia del vaso. ¿Ya? Si valoramos una estenosis carotidia calcificada, el grosor del volumen de interés, VOI, debe ser el menor posible para evitar la superposición de la densidad del calcio con el contraste intravascular que impediría visualizar la luz vascular. ¿Ya? En cambio, acá se ve la luz del vaso. Hay paso de sangre, en este caso paso de yodo, a través del vaso. Todavía, está bueno. ¿Ya? Aquí pareciera confundirse y se ve completo. Pero para valoración las dos sirven, ¿ya? Las dos sirven. Acá hay un corte axial, acá, y ahí está la sangre que pasa por el vaso, ¿ya? Acá hay otro, ahí está la placa ateroma, y ahí pasa el vaso. Está disminuido más o menos como al 50%. El tamaño general de la placa cálcica de valorar lo que significa el VOI. Acá tenemos revoluciones MPR de los estudios de angio-OTC deben ser curvas, a veces pueden ser curvos. Esas reconstrucciones curvas las da el computador, ¿ya? Eso ya debe ser manual y eso lo hace el operador en el postproceso. ¿Ya?
Angiografía TC de los aneurismas intracraneales. La sensibilidad de la angiografía TC en la detección de aneurismas cerebrales es del 85 al 95%. ¿Ya? 96% de los aneurismas, ejemplo, para los que son mayores de 3 milímetros. Ahí tiene bastante aplicación lo que es la angio-TC. Pero cuando son menores a 3 milímetros, la sensibilidad baja, ¿ya? A 61%. Por lo tanto, siempre sigue siendo, si valoramos la angiografía TC, en la sensibilidad de grandes placas es buena, pero cuando hay placas más pequeñas, menores a 3 milímetros, simplemente, cuando hay aneurisma de menos de 3 milímetros, la sensibilidad es baja, ¿ya? Por lo tanto, por eso que existe la angio, digamos, de tipo convencional, que es la que se hace en hemodinamia. Sin embargo, la angiografía de TC no supera la angiografía sustracción digital, no la supera en lo que es la sensibilidad, ¿ya? Por eso le vuelvo a repetir, los equipos de hemodinamia aún existen y van a seguir existiendo, mientras esta no le gane, no la supere en sensibilidad, ¿ya? Acá dice, sin embargo, la ATC no supera la angiografía de sustracción digital, que es la que se emplea con hemodinamia, ¿ya? Que es la que se emplea, digamos, colocando un catéter en las arterias femorales, y desde ahí se pueden hacer, dependiendo de la zona que quiera estudiar, el catéter se lleva al lugar que yo quiero estudiar. Hoy día el hospital tiene un angiógrafo de sustracción digital, pero se dedica más que nada a las arterias coronarias, ¿ya? Por si acaso alumnos, ya el angiógrafo del hospital, el año pasado conversamos algo en clase, y ya a partir de esos meses se está inaugurando, y hoy en día llevan como 800 exámenes hechos ya, pero generalmente están abocados a la parte coronaria. Vale decir, tienen que llegar con el mismo catéter que se le coloca en la femoral, a través de las arterias ilíacas primitivas, ¿no es cierto? Llegan a la arteria aorta, de ahí al callado aórtico, y el callado aórtico se mete en el nacimiento del callado aórtico, donde está la salida para las arterias coronarias, la derecha y la izquierda, ¿ya? Hay dos coronarias, y ahí el médico llega con el catéter y el tecnólogo está a cargo del equipo y empiezan a hacer las imágenes que son en cine angio se llama. Y eso es con un equipo de rayos que tiene dos tubos, no es un escáner, es un equipo de rayos con dos tubos que hace lo que se denomina cine-angiografía coronaria. Utilidad de la angiografía TC frente a la angiografía por sustracción digital: generación de una información 3D en la anatomía exacta de las arterias intracraneales y valoración de calcificaciones de trombosis purales. La utilidad que tiene la TC frente a la ACD. Ahí tenemos del nivel de ventana, y vamos a hablar otro concepto. Acá tenemos hemorragias por un aneurisma, ¿no es cierto? Voy a empezar. Esto, perfusión, es lo que dije yo que tiene, hoy en día hay que comprar el software para poder visualizar eso. ¿Para qué me sirve la perfusión? Dijimos, el tiro estandarizado para lo que es prueba. Esto me sirve para ver accidentes cerebrovasculares isquémicos recientes, ¿ya? Eso, ¿ya? Vuelvo a repetir, los equipos, para aplicar esta técnica, tienen que tener incorporado un software especial que se llama de perfusión cerebral, TC. Y a los que llegaron atrasados, lo repetí al comienzo de la clase, la perfusión y la que es difusión cerebral se hace mejor con resonancia magnética. Por eso que los equipos no tienen incorporado, la mayoría de los equipos de TC no tienen incorporado esta herramienta, ¿ya? Ejemplos de protocolos de adquisición, ¿no es cierto? Bueno, esto es para la angio, para lo que es la perfusión. Ahí están los cortes que se realizan desde de C1, C2 hasta sobre el vértex, que es el corte, digamos, que se realiza en TC, ¿ya? Y se avanza prácticamente 8 milímetros, dependiendo del equipo. El tiempo de rotación siempre es un segundo. Es un segundo. Bueno, cuando hay contraste endovenoso, esto implica la curva. Cuando ingresa el contraste endovenoso, a los 10 segundos empieza a verse, y más o menos como los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como a los 18 segundos, está el máximo de contraste en las arterias del cerebro. Y eso es lo que el equipo hoy en día me permite medir en qué tiempo, porque el tiempo no es el mismo en todos los pacientes, ¿ya? No es lo mismo inyectarle 100 cc a un paciente con la misma concentración de yodo, con el mismo tiempo de retardo, a un paciente de 18 años que a un paciente de 80.
los tiempos de estas curvas cambian. Entonces, los equipos tienen automatizado y el mismo equipo me da el tiempo en el cual yo debo inyectar el bolo de contraste en un paciente determinado. ¿Ya? Y el equipo dispara solo. Una vez que tiene la máxima UH, digamos, unidades Anfield dentro del vaso, dispara solo y hace la exploración. ¿Ya? Acá tenemos, bueno, distintos aspectos de vasos, en este caso, vasos de la arteria cerebral media, un ejemplo de lo que es el angio. ¿Ya? Análisis de parámetros básicos, flujo sanguíneo cerebral, volumen sanguíneo cerebral y tiempo de tránsito del medio. Esto es para el angio, ¿ya? Velocidad de flujo de la sangre a través de la vasculatura cerebral por unidad de tiempo. Valores normales, 50, 60 ml, ¿ya? Por minuto, y cantidad de sangre en una determinada cantidad de tejido cualquiera, 4 ml, ¿no es cierto? Tiempo de promedio que tardan los elementos de la sangre en atravesar la vasculatura cerebral al territorio arterial por el medio venoso, más o menos 5 segundos. Esto análisis de los datos. En realidad esto está hablando de la perfusión. Vamos, preguntas en imagen de infarto agudo. Hay hemorragia, existen. Esos son los infartos agudos. Aquí está. Estas son las imágenes de perfusión. Está hablando de perfusión, ¿ya? Entonces dije que esta perfusión yo lo iba a pasar a esta modalidad de perfusión y me entrega estas imágenes, ¿ya? Es para descartar accidentes cerebrovasculares recientes, isquémicos. Acá, ejemplo, hay una hipodensidad, por lo menos en la radiografía cerebrovascular reciente, una hipodensidad de tejido, ¿ya? Y esto es generalmente de la arteria cerebral media, del lado izquierdo. Aquí así se ven cuando la derecha que está sana, ¿no es cierto?, donde el contraste llega a la arteria, y en cambio acá está ocluido. Simplemente la arteria cerebral media en la parte interna, lo que no se ve es el trombo que está dentro de la arteria y no deja pasar sangre al tejido. Por lo tanto, ese tejido, al pasar de las horas, se va a edematizar y luego va a existir lo que es lisis, o sea, muerte celular, y va a quedar con secuelas del paciente. Lo ideal cuando hay esta imagen es embolizar inmediatamente, ¿no?, poner anticoagulante o simplemente llegar con un catéter a este nivel, que aquí en Arica no se puede hacer, y embolizar el vaso, embolizar el trombo, y para que la sangre vuelva a circular por el lugar que está, donde está ocasionando problemas. Pero eso tiene que ser rápido. ¿Ya? Alumnos, estos son accidentes cerebrovascular antiguos, ¿ya? Por si acaso. La hipodensidad se lo vamos a ver en la próxima clase, en los próximos talleres, perdón. Estos son hipodensidades que marcan accidentes cerebrovascular antiguos. Cuando ya es muy, muy oscuro el accidente, eso ya conforma, digamos, lo que es un infarto antiguo, tiene más de un año, o sea, o más de 6 meses, ¿ya? Cosa que cuando hay una hipodensidad leve, tenue, es un infarto reciente. Bueno, acá está con esto vamos a terminar, ¿ya? El concepto del voxel isotrópico, ¿ya? Definición del voxel que tiene las mismas dimensiones en los tres ejes, ¿ya? Utilidad del voxel isotrópico. ¿Para qué lo que es útil un voxel isotrópico? Que tenga las mismas dimensiones en los tres ejes. Visualización de los datos en cualquier dirección sin pérdida de información, ¿ya? Es uno de los principales logros de la tomografía computada helicoidal multicorte, grosor de corte efectivo independiente del pitch, ¿ya? Mejora la resolución longitudinal. Solo es posible obtener una imagen isotrópica de alta calidad si los datos brutos lo que se denominaba el raw data es lo que se define como datos en bruto, que son los datos del sistema binario que van al computador, ¿ya? Son datos, los datos en bruto son datos, no son imágenes, se llama raw data, ¿ya? Acá tenemos el concepto de lo que es la matriz de 512 por 512 y, importante acá, el FOB. El FOB para un cerebro, ya vimos en clase que era de 220, depende del tamaño de la cabeza. Un paciente, una dama era de 220 y un varón era como de 230 más o menos, o 221, el otro era 228, si no me acuerdo, pero los FOB son similares dependiendo del tamaño de la cabeza. Entonces, si el FOB es de 240, acá tenemos una relación en el eje XZ. Si es de 240, el FOB, y si la matriz es de 512, como son todos los equipos, te va a dar un resultado, ¿cierto?, de 0,47 milímetros
lo que va a medir en este caso sea isotrópico el cubo, de cuántos milímetros sería el corte, el espesor del corte? No hay corte de 0,47. ¿Cuál es el número más cercano a 0,47 de los cortes que existen actualmente en los equipos de 64 canales? 0,5 milímetros. Muy bien, 0,5. La única forma que sería para que un cubito sea isotrópico sería un corte de 0,5. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere isotropía. Vuelvo a repetir. Definición del boxer que tiene las mismas dimensiones en alto, ancho y fondo. ¿Ya? Entonces, acá tendríamos que acá solamente tenemos dos dimensiones, esto es el píxel, pero el voxel tendría que ser también con un espesor similar. Vamos a ver a la siguiente imagen para terminar. Acá, ya, ahí está el cubo. Entonces el corte 0,47 por 0,47, que es lo que calculamos por el volumen anterior, ¿no es cierto? Que era el FOB, que era el campo de división de 240 milímetros, que son 24 centímetros para ver el cerebro. Con la margin de 512 me da un resultado de 0,47 milímetros del tamaño del voxel, digamos, ancho y largo. ¿Ya? Pero ahí yo tengo que elegir, para que sea isotrópica la imagen, el espesor del corte, que sería 0,5 milímetros. Y eso sería más o menos similar. Tampoco va a ser similar. Tiene que ser más o menos el ideal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se denomina isotropía. Que todas las dimensiones del cubo sean iguales o parecidas. ¿Ya? Detector de 0,5, y aparte el detector también tiene que ser de las mismas características. Eso es isotropía. En cavidad perinasal, que es lo que vamos a ver hoy día en el taller, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, para hacer todo lo que es angio. Las angio tienen que ver mucho con isotrópicos. Ese es el concepto isotropía. Todos los lados del cubo tienen que ser de similar tamaño. ¿Ya? Entonces, conclusiones: TCHM corte superior al tomógrafo helicoidal monocorte en casi todas las aplicaciones clínicas debido a la mayor velocidad. Podemos tener 3 velocidades, ¿no es cierto? Mayor resolución espacial, mayor volumen cubierto por la radiación. Acuérdense que los colimadores podemos abrirlo hasta 32 milímetros prácticamente. Si ustedes han leído lo que les subí ayer, ¿no es cierto? Y el tema para qué servía, pero no, los equipos actuales no tienen este software. Es un software especial. ¿Ya? Pero, vuelvo a repetir, esto se analiza mucho mejor con resonancia magnética nuclear. La imagen isotrópica es uno de los grandes logros de la tomografía computada helicoidal multicorte, puesto que el corte lo puedo hacer se necesita imperiosamente para hacer buenas angiografías, para hacer buenas reconstrucciones angiográficas de pequeños vasos. El radiólogo debe estar familiarizado con parámetros de adquisición y técnicas de postproceso para una correcta interpretación de las imágenes. Alumnos, hasta ahí llegamos con respecto a lo que es este concepto para hacer un TAC de cerebro, simplemente. Después vamos a ver cuando veamos un abdomen, esto que vimos acá en cerebro no va a ser lo mismo, ¿ya? Pero varía en eso, varía en la isotropía y varía también en lo que es el pitch, los, los cortes que son, incluso varía también en el espesor del corte, que pueden ser más gruesos cuando son estructuras anatómicas del tórax, abdomen y pelvis. ¿Alguna consulta, alumnos? Nos sobrepasamos el tiempo, pero ya el próximo clase no vamos a ver estas cosas, vamos a ver más que nada imágenes, ¿ya? Vamos a ver neuroanatomía, perdón. Protocolos. Alumnos, ¿alguna consulta? Alumnos, ¿me escuchan? Alumnos.
Sí se escucha, profe. ¿Sí? ¿Alguna consulta para terminar? Por mi parte, hasta el momento no, estoy procesando. Ah, perfecto, ya. Eso vuelvo a repetirles que el asunto de la perfusión yo solamente lo nombré y sirve para lo que sirve y que los equipos simplemente hoy en día no tenían incorporado, por lo menos yo no conozco equipos que tengan incorporado ese software, porque no todos los equipos lo hacen, hay que incorporar el software y son software más caros, o sea, los fabricantes no te venden todo, te venden lo básico, para hacer angios sí, pero no te venden cosas, ejemplo, para hacer cronoscopía virtual, que yo les mostré en una oportunidad también, ¿no es cierto? Tampoco te venden ese software. Y hay otro software que también que es dental, que es un software que te entrega las piezas dentarias, pero con curvas y todo, también es software especiales para dental. ¿Alumnos, estamos bien? ¿Podemos terminar? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, todo correcto, todo correcto, todo bien, Todo bien, todo correcto, profe. perfecto. Listo, pues niños, entonces nos vemos un ratito, ¿ya? Vamos a apagar un poquito el computador, vamos a irnos a la